Arrancamos un nuevo episodio de Reflexión Periférica. Buceando por la red me encontré con un artículo bastante interesante que salió publicado en el diario El Tiempo de Colombia y que es atribuido al filósofo Franco Bifo Berardi, que se titula "Lo más preocupante hoy es la muerte del pensamiento crítico". Ingreso a la nota y me parece que plantea cosas bastante interesantes. Bueno, primero la nota presenta a Berardi como activista, escritor y filósofo, y uno de los pensadores más comprometidos en examinar los modos en cómo la revolución informática acelera las transformaciones de la vida social bajo el capitalismo actual. La nota dice que si bien es pesimista respecto del presente, Berardi confía en que la interconexión solidaria de trabajadores del conocimiento en una escala global, como sucedió hace más de un siglo con el proletariado industrial, podría dar lugar a un nuevo sujeto de la historia. Para Berardi, en el presente se desarrolla la era de la impotencia, caracterizada, según su óptica, por el retorno del fascismo, la apoteosis de las políticas neoliberales, el imperio de las leyes financieras y la guerra civil global fragmentaria, una expresión con la que alude a la proliferación de conflictos bélicos de diversa intensidad, como el terrorismo islámico, el supremacismo blanco y las matanzas espontáneas que ocurren en varias ciudades de Occidente. Berardi agrega que la única esperanza a la que podemos aferrarnos en esta época oscurantista es la de crear solidaridad entre los cuerpos de los trabajadores cognitivos del mundo y construir una plataforma de colaboración tecnopoética entre ellos que nos permita liberar el conocimiento del dogma, tanto religioso como del dogma económico. A Berardi dice que le preocupa menos, la difusión de noticias falsas que la pérdida de decisiones políticas y la ausencia de pensamiento crítico. La irracionalidad de la mente social no es un efecto de malas intenciones, que seguramente existen, sino de la muerte del pensamiento crítico. El cronista le pregunta por qué afirma que vivimos en la era de la impotencia. Berardi contesta: lo digo por dos razones. La primera, el capitalismo financiero, en su matrimonio con la tecnología digital, ha producido una máquina automática de imposición. Mucho más que una dictadura política, el capitalismo financiero se manifiesta como inscripción de automatismos tecnolingüísticos en el conjunto de la comunicación. Lo que ha pasado en Grecia, por ejemplo, en 2015, es la prueba de todo esto. El 62% de los griegos votaron contra el memorándum financiero, pero Alexis Tsipras fue obligado a aceptarlo por la fuerza automática de la imposición. Cada día experimentamos nuestra impotencia al afirmar el interés social contra el interés del capital financiero, y cada día experimentamos la impotencia de la democracia frente a las imposiciones tecnofinancieras. De manera similar, no podemos parar la catástrofe ambiental, porque todo el sistema de vida económica se funda sobre automatismos técnicos que destrozan sistemáticamente los recursos naturales. Hemos trasladado la potencia del cerebro humano a la máquina, pero la máquina ha sido programada según un criterio antihumano: el criterio de la economía financiera. Hay un segundo nivel de la impotencia que me parece significativo, dice, a nivel global, pero sobre todo en el mundo blanco. Es el efecto del envejecimiento del género humano, de la prolongación de la edad media contemporánea y el desplome de las tasas de nacimiento. Esto produce una mezcla psicocultural que por sí sola puede explicar la ola de demencia nacionalista, supremacista, racista y al final nihilista que ha tomado el poder desde Filipinas hasta la India, de Turquía a Polonia, o a Italia, o a Brasil, o a Gran Bretaña, o a Estados Unidos.
Estos son algunos de los fragmentos que me parecieron interesantes de esta nota que se le ha hecho al filósofo Franco Bifo Berardi. En pocas palabras, lo que intenta decirnos Bifo es que nuestras democracias o nuestra idea, nuestro ideario colectivo, se ve detenido por el capitalismo financiero. Es decir, cuando un gobierno intenta ir en contra de los intereses de este capitalismo financiero o de las grandes corporaciones, no puede hacerlo porque obviamente enseguida no solamente salen sus operadores, también gente que defiende a ese poder financiero creyendo que va a haber un ataque hacia su propiedad privada o hacia ellos mismos. Es decir, que por más intenciones que uno pueda tener para ir en contra de ese capitalismo, de ese poder financiero, no puede hacerlo porque ellos rápidamente, y gracias a toda esta tecnología interconectada, ellos rápidamente mueven los hilos para evitar todo esto. Y ponía, obviamente, como ejemplo lo que ocurrió en Grecia. O prácticamente gran parte de la población griega le decía a Tsipras que no acepte los términos financieros del FMI. Sin embargo, Tsipras, ante los condicionamientos económicos y financieros, tuvo que decir que sí, es decir, aceptar y hacer caso a la economía y al mercado financiero. Es decir, lo que afirma Berardi es que de alguna forma no podemos ir en contra de ese capitalismo financiero, y por más potencia o fuerza que tengamos, indudablemente nos va a seguir dominando y van a seguir imponiendo la agenda. De hecho, es lo que ha pasado, podemos ver que ha pasado en nuestro país, sin ir más lejos, con temas como la expropiación de Vicentino, el impuesto a los más ricos. Es decir, cuando se ha intentado ir contra los poderes concentrados, rápidamente salieron los operadores mediáticos a generar cacerolazos y a hacer entrar en la subjetividad, en el inconsciente de la gente, que el gobierno estaba por atacar la propiedad privada y atacar a los ciudadanos, cuando en realidad simplemente era la posibilidad, primero, en el caso de Vicentín, de rescatar una empresa que se encuentra en problemas, y segundo, tratar de pagar los costes de la pandemia con parte del patrimonio de la gente que tiene más. Sin embargo, rápidamente actuaron y los y las operadoras mediáticos salieron a defenestrar al gobierno, defenestrar a la democracia y hablar de un ataque a la libertad, además llegando a la conciencia de la gente. Es decir, en pocas palabras, por más intenciones buenas que se tenga, el capitalismo financiero siempre va a mandar, y cualquier embate contra él va a ser rápidamente aplastado porque están absolutamente armados e interconectados con operadores mediáticos y utilizan muy bien la tecnología de la red. Y por supuesto también le da toda esta connotación, o habla de cómo el pensamiento crítico ha muerto por el hecho de las olas nacionalistas, supremacistas o racistas. Y cuando habla de lo nihilista, me parece interesante poner, como para ir cerrando esta parte de la reflexión periférica, esta cuestión de la persona que cree que la vida no tiene sentido, que jugarse por una causa no importa, que todos y todas son iguales, que todas las causas van a lo mismo simplemente, que todos aquellos que apoyan a una causa son fanáticos o fanáticas, que constantemente critican todo sin tener de alguna manera un argumento, sino simplemente decir me pongo en contra de los poderosos y las poderosas, y en realidad es o son instrumentos del poder, porque aíslan esas personas que creen que desde un lugar nihilista o anarquista, sin casarse con nadie supuestamente, o sin jugarse por alguna causa y criticando absolutamente todo, sea del color que sea, están siendo críticos y están siendo diferentes, originales, cuando lo único que hace el poder es aislarlos y generar diferentes grupos muy pero muy reducidos de personas que creen que son originales y que están siendo rebeldes o revolucionarias, pero en realidad son simplemente agentes aislados que el poder utiliza muy bien para no poder generar colaboraciones o colectivos que puedan enfrentarse al gran poder.
En fin, esta reflexión periférica me pareció interesante a través de este artículo del filósofo Franco Bifo Berardi, que habla de cómo el capitalismo financiero está, además aclara que también está masacrando a la naturaleza debido a que el nivel de consumo y el nivel de vida que tenemos hace que estemos destrozando nuestra amada madre tierra y que para poder mantener ese nivel lo tengamos que hacer constantemente. Y me pareció interesante porque en estos últimos días vemos cómo el pensamiento crítico está desapareciendo y estamos actuando mucho más con el sentimiento sin poder leer entre líneas los mensajes que nos envían desde los grandes medios y cómo nos tergiversan los mensajes para de esa manera poder continuar dominando, que el poder real pueda continuar dominando. Sin embargo, la esperanza que ve el filósofo Berardi es en la interconexión de aquellos trabajadores y trabajadoras del pensamiento, quienes también tienen que hacer un esfuerzo muy grande de debatir con mucha sinceridad, a veces también bajarse del pedestal, porque esto quizás suena un poco arrogante, es decir, por qué los pensadores y las pensadoras son mejores que el resto de la población, pero sí lo que está diciendo es que aquellos y aquellas que trabajan con el pensamiento son quienes deben encargarse y juntarse y conectarse para evitar que este capitalismo nos siga destruyendo y siga además proliferando estos discursos de odio, de supremacía que están acabando tanto con nuestra naturaleza como con nuestra sociedad y que nos van dividiendo y destruyendo para que de esa manera el poder real continúe mandando sobre todos y todas. Esta ha sido la reflexión periférica del día de hoy. Si les gustan más episodios de esta sección de la Periférica Podcast and Radio Web, nos pueden enviar algún tema para que lo podamos desmenuzar y tratarlo con ustedes. Mi nombre es Cristian y esto ha sido Reflexión Periférica. Nos encontraremos en otro momento con mucho más en la Periférica Podcast and Radio Web.